Los bravucones no tenían idea de que él era un campeón de artes marciales. ¿Qué harías tú si aquellos que alguna vez te humillaron descubrieran que eres mucho más fuerte de lo que jamás imaginaron? Diego era un chico callado, discreto, siempre con la cabeza gacha. Para los abusones de su escuela, era el blanco perfecto. Un muchacho flaco, amante de los libros, que parecía no tener cómo defenderse. Día tras día lo molestaban. Sus risas resonaban por los pasillos como un eco cruel. Lo que no sabían era que Diego guardaba un secreto, uno que los dejaría boquiabiertos y temblando de miedo. Diego avanzaba por el pasillo abarrotado de la escuela, abrazando sus libros contra el pecho, los hombros encorvados, los ojos pegados al suelo. Intentaba pasar desapercibido, pero por más que se esforzaba en fundirse con las sombras, no podía escapar de ellos. Esteban y su pandilla siempre lo encontraban. Esteban, el autoproclamado rey de la escuela, tenía un talento especial para detectar las debilidades ajenas. La calma de Diego y su caminar algo torpe lo convertían en una presa fácil. «Oye, brazos de fideo», gritó Esteban, y el pasillo se llenó de un silencio expectante. Todos giraron a mirar mientras él se acercaba a Diego con una sonrisa arrogante dibujada en el rostro. Diego se quedó inmóvil, sus nudillos blanqueándose al apretar sus libros. No respondió, esperando que Esteban se cansara. «¡Miren nada más!», se burló Esteban, señalando a sus amigos. «¿Qué pasa, Diego?», demasiado asustado para hablar. La multitud estalló en carcajadas. Esteban empujó los libros de Diego al suelo, y las hojas se esparcieron por todas partes. Diego se arrodilló para recogerlas, pero el pie de Esteban aplastó una de las páginas. «Uy, ¿arruiné tu tarea?», dijo con desprecio. La humillación no terminaba ahí. Cada día traía algo nuevo. Insultos, bromas pesadas, incluso tropezones en la cafetería. Los demás estudiantes o se reían con ellos o apartaban la mirada, sin atreverse a enfrentar a la pandilla de Esteban. Pero lo que ninguno sospechaba era que Diego no era tan débil como parecía. Ese día, mientras caminaba a casa, la cabeza le daba vueltas de pura frustración. Las risas, los insultos, la cara presumida de Esteban resonaban en su mente como un disco rayado. Apretó los puños, las uñas clavándose en sus palmas. Se detuvo frente a un pequeño dojo escondido entre una lavandería y un café. Su letrero apenas iluminado decía Academia de Artes Marciales Kobayashi. Para los demás era un lugar insignificante. Para Diego, su refugio. Al empujar la puerta, el aroma familiar del sudor y el sonido rítmico de los golpes contra los sacos lo recibieron. El maestro Kobayashi, un hombre mayor de mirada severa pero corazón amable, levantó la vista desde donde entrenaba a un grupo de alumnos. «¿Día duro, Diego?», preguntó con voz serena pero penetrante. Diego asintió, la mandíbula tensa. «No entiendo, maestro, no hago nada para provocarlos. Me quedo callado, los evito. Y aún así vienen por mí». El maestro lo observó un momento. «No se trata de lo que hagas o dejes de hacer. Los abusones se alimentan del control y el miedo. Te ven como alguien que no se defenderá». Diego bajó la cabeza. «Pero no puedo pelear con ellos. Si uso lo que he aprendido aquí, no sería mejor que ellos». El maestro puso una mano en su hombro. «La disciplina es lo que distingue a un verdadero artista marcial. Hay una diferencia entre violencia y defensa propia. Saber cuándo actuar es parte de tu entrenamiento». Diego asintió, aunque la duda seguía rondándole el corazón. Había pasado años entrenando con el maestro Kobayashi, perfeccionando técnicas que la mayoría ni siquiera soñaría. Sin embargo, le había prometido a su difunto padre no usar sus habilidades a la ligera. Pero las cosas empeoraban. Ese día, Esteban había cruzado un límite. Diego aún sentía el eco de las risas y el ardor de la humillación. Se preguntaba cuánto más podría soportar antes de que algo dentro de él se rompiera. Los días pasaron y el acoso solo creció. Esteban y su pandilla parecían decididos a quebrar a Diego. Desde robarle el almuerzo hasta empujarlo contra los casilleros,
sus ataques se volvían más descarados. Una tarde, todo llegó a un punto crítico. Diego se había quedado hasta tarde en la biblioteca escolar terminando un proyecto. Al caminar hacia el estacionamiento vacío, escuchó pasos detrás de él. «Tadjova, piensas está. ¿Y baratos de fideo? ¿Ya te vas tan pronto?» La voz de Esteban cortó el aire. Diego se giró despacio, el corazón hundiéndose al ver a Esteban rodeado por su pandilla. Lo habían acorralado, bloqueándole el paso a la calle principal. «¿Qué quieres?», preguntó Diego, su voz firme a pesar de la adrenalina que le corría por las venas. Esteban sonrió con malicia. «Solo pensamos darte una despedida especial para el fin de semana. ¿Sabes? Mostrarte cuánto nos importas». Uno de los chicos agarró la mochila de Diego y la arrojó al suelo. Otro lo empujó contra la pared. «¿Por qué no te defiendes, se burló Esteban, acercándose. «Oh, espera, no puedes. No eres más que un débil». La mandíbula de Diego se tensó. Sentía que su promesa de no usar su entrenamiento se tambaleaba. Entonces Esteban cometió su mayor error. Lo tomó por el cuello y susurró: «Tal vez visitemos ese pequeño dojo donde te escondes. A ver si tu viejo sensei es tan débil como tú». Algo se quebró dentro de Diego. Respiró hondo. Su mente se aquietó. «Suéltame», dijo, su voz tranquila pero firme. Esteban soltó una carcajada. «¿O qué? ¿Vas a...?» Antes de que terminara, Diego actuó. En un movimiento fluido, rompió el agarre de Esteban y dio un paso atrás, adoptando una postura segura. La pandilla se congeló, sus risas sustituidas por miradas nerviosas. «¿Qué demonios?», murmuró uno de ellos. La postura de Diego cambió sutilmente, un reflejo de años de práctica con su maestro. Para los inexpertos, era solo una posición defensiva. Para quien entendía de artes marciales, era una advertencia. Esteban se lanzó contra él, pero Diego lo esquivó con facilidad, usando su propio impulso para hacerlo tropezar. Otro intentó atraparlo por detrás, pero Diego se liberó con movimientos precisos. En menos de un minuto, la pandilla estaba en el suelo, gimiendo de dolor y asombro. No había dado un solo golpe, solo bloqueos y contraataques que los dejaron humillados. Esteban se puso de pie con dificultad, el rostro pálido. ¿Qué eres tú?», balbuceó. Diego recogió su mochila y se la colgó al hombro. «Solo alguien que no debería subestimar». Se alejó, dejando a los abusones atónitos y mudos. El lunes siguiente, la escuela estaba llena de susurros. Esteban y su pandilla, antes tan dominantes, ahora caminaban con la cabeza gacha, su confianza hecha pedazos. Por primera vez evitaban a Diego. En la cafetería, los estudiantes lo miraban mientras entraba. Su habitual paso tímido había sido reemplazado por una seguridad serena. «¿Escuchaste lo que pasó?», susurraban. Esteban quiso meterse con él, y Diego los derribó a todos. ¿Artes marciales o algo por el estilo? No tuvieron oportunidad. Diego ignoró las miradas, sentándose solo en una mesa apartada. No había querido que las cosas escalaran así. Solo deseaba paz. Pero la atención no cesó. Esa tarde, camino al dojo, un grupo de estudiantes lo siguió a distancia, espiando por las ventanas y cuchicheando. Dentro, el maestro Kobayashi notó el cambio al instante. «Hiciste algo, ¿verdad?», dijo, cruzando los brazos. Diego dudó, luego asintió. «No tuve opción. No paraban». El maestro lo estudió un momento antes de hablar. «Defenderte no está mal, Diego. Pero lo que hagas ahora definirá quién eres. ¿Buscas venganza o paz?». Diego frunció el ceño. «Solo quiero que me dejen en paz». «Entonces ya ganaste», respondió el maestro con una leve sonrisa. «Recuerda, la verdadera fuerza está en la contención. Usa tus habilidades sabiamente y otros seguirán tu ejemplo». Sin embargo,
Esteban no aceptó su derrota tan fácilmente. Humillado y furioso, empezó a esparcir rumores, torciendo la historia para hacerse la víctima. Aseguraba que Diego los había emboscado. Una tarde, Diego fue llamado a la oficina del director. «He recibido reportes de una pelea», dijo el director con severidad. «Esteban y sus amigos dicen que los atacaste. ¿Tienes algo que decir?» El corazón de Diego se hundió. Recordó esa noche, cómo solo se había defendido. «No los ataqué», respondió con calma. «Me acorralaron. Me defendí sin lastimar a nadie». El director lo miró, dudando. Antes de que Diego pudiera añadir algo, alguien tocó la puerta. Para su sorpresa, una chica tímida de su clase, que rara vez hablaba, entró. «Yo vi todo», dijo con firmeza. Esteban y sus amigos empezaron. Diego no hizo nada malo. El director suspiró, claramente dividido, pero finalmente asintió. «Está bien, Diego, puedes irte, pero que no haya más incidentes como este». Al salir, Diego sintió alivio y gratitud. Por primera vez alguien lo había respaldado. Tal vez las cosas comenzaban a cambiar. La historia de Diego se extendió como pólvora, pero ahora no se hablaba de una pelea, sino de cómo Diego, el chico callado que todos subestimaban, había enfrentado a sus acosadores y revelado una fuerza inesperada. Algo increíble empezó a pasar. Estudiantes que antes lo ignoraban se acercaban con palabras amables o un simple gesto de reconocimiento. «Oye, pues amigo, lo que hiciste fue genial», le dijo un chico al pasar por el pasillo. Diego no respondió con arrogancia, solo asintió y siguió su camino, siempre humilde. Mientras tanto, la reputación de Esteban se desplomó. El temido bravucón ahora era el blanco de susurros y miradas de reojo. Incluso su propia pandilla comenzó a abandonarlo, dejándolo solo. Pero Esteban, consumido por la rabia, no lo dejó ir. Una tarde, lo confrontó de nuevo. «¿Crees que eres mejor que yo ahora?», le escupió, su rostro lleno de frustración. «¿Solo porque sabes unos trucos elegantes?». Diego lo miró con calma. «No pienso que sea mejor que nadie. Pero ya no te tengo miedo». Esteban retrocedió, como si las palabras lo hubieran golpeado. Por un momento pareció querer atacar, pero se contuvo. Tal vez recordó lo fácil que Diego lo había vencido antes, masculló algo y se marchó furioso. En el dojo, Diego le contó al maestro. «Esteban sigue sin aprender», admitió, «pero no reaccioné. Solo me fui». El maestro sonrió. «Evitar una pelea requiere más fuerza que empezarla. Has crecido, Diego. Esa es la verdadera marca de un guerrero». Mientras tanto, algo inesperado ocurría. Inspirados por Diego, otros estudiantes comenzaron a enfrentar el acoso a su manera. Una chica tímida, siempre burlada por su peso, empezó a sentarse con él en el almuerzo, encontrando valor en su ejemplo. Un chico acosado en gimnasia se unió al dojo, ansioso por aprender a defenderse. Hasta los maestros notaron un cambio. El miedo que antes llenaba los pasillos se desvanecía. Diego no solo se había defendido, había iniciado una ola de valentía. Semanas después, la vida encontró un nuevo ritmo. Diego seguía siendo reservado, pero el temor y la vergüenza que antes lo definían se habían esfumado. Más importante aún, había descubierto una fuerza silenciosa en su interior, una que ningún abusón podía arrebatarle. Una noche, sentado en el suelo del dojo bajo las fotos enmarcadas que contaban historias de disciplina y resiliencia, reflexionó. El maestro Kobayashi se acercó. «Pareces perdido en tus pensamientos, Diego. ¿Qué pasa por tu cabeza?». Diego sonrió levemente. «He estado pensando en todo lo que pasó. Por tanto tiempo dejé que gente como Esteban definiera cómo me veía. Creía que ser callado e invisible me protegería, pero solo me hizo un blanco.
Ahora entiendo que la fuerza no está en pelear o presumir, sino en saber quién eres y mantenerte firme, aunque sea difícil. No quise lastimar a Esteban ni a nadie. Solo quería dejar de huir de mi miedo. Los ojos del maestro brillaron de orgullo. Has aprendido la lección más importante. La verdadera fuerza no se mide por las batallas que ganas, sino por las que eliges pelear y las que dejas ir. En la escuela, los cambios que Diego inspiró siguieron creciendo. Esteban, antes una figura temida, se desvaneció en el fondo. Diego, en cambio, ganó algo más valioso que la popularidad: respeto. Pero nunca se envaneció. Cuando un estudiante nuevo le pidió consejos sobre cómo enfrentar a un abusón, Diego solo sonrió y dijo: la mejor forma de vencer a un bravucón es creer en ti mismo primero. Cuando lo haces, pierden todo su poder sobre ti. Esa noche, fuera del dojo, Diego miró las estrellas aparecer en el cielo. Por primera vez en años, sintió paz. Sacó una vieja foto de su padre, quien le había enseñado artes marciales hacía tanto tiempo. Gracias, susurró, por enseñarme a luchar, no con los puños, sino con el corazón. Guardó la foto y sonrió. Sabía que habría más desafíos, pero ya no tenía miedo. La historia de Diego nos recuerda que la fuerza tiene muchas caras. No se trata de cuánto poder tienes, sino de cómo lo usas y cómo te mantienes fiel a ti mismo. ¿Y tú? ¿Alguna vez te han subestimado o enfrentado retos que te llevaron al límite? Gracias por escuchar. Por favor, comparte tus pensamientos, dale like a este video si te fue útil y suscríbete para más.